Bienvenidos al video tutorial del curso Sociología Educativa. Somos la comunidad número 2, integrada por Audrey Portilla Baradín, Justin Moreno Mesén, Shirley López Marín y Ana López Rodríguez. El curso de Sociología Educativa tiene como objetivo entender cómo están interconectadas la educación y la sociedad. Lo que el curso pretende es ayudar a los docentes a no perderse en su trabajo diario. Es una guía que nos muestra la dirección para saber hacia dónde debemos ir para mantenernos enfocados y claros sobre lo que nosotros queremos lograr en el ejercicio de la docencia, para convertirnos en impulsadores de cambio que permita construir una sociedad más equitativa. En este video abordaremos la unidad número 1, las macrosociedades, la unidad número 2, cultura de masas, en la unidad número 3, el lenguaje y en la unidad 4, el poder. A continuación, vamos a destacar los aspectos más relevantes de cada unidad. Para iniciar sobre las macrosociedades, vamos a destacar que una sociedad es un grupo grande de personas que conviven en un mismo lugar, que comparten normas, culturas, intereses. Entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo es que tantas personas pueden convivir juntas y cómo hacerlo para que funcione? La respuesta es que en la sociedad cada persona, institución cumplen un papel vital para que todo funcione. Esto es lo que se conoce como funcionalismo estructural. El funcionalismo estructural entiende la sociedad como el cuerpo humano. Cada órgano cumple una función específica para que el cuerpo funcione de manera integral, y así sucede en la sociedad. Todas las partes deben interactuar y apoyarse mutuamente. La sociedad cuenta con órganos o elementos como la familia, la sociedad, la política, la economía, la educación. En comunidad ubicamos la educación en la cabeza, porque en ella es donde se ejecutan todas las funciones como el aprendizaje y se desarrollan habilidades. La educación impulsa y a la vez forma. La familia la ubicamos en el tronco, porque es la base de la sociedad, motiva, orienta, apoya. La política la ubicamos en los brazos, porque estos nos acogen como sociedad, nos abrazan, nos muestran las reglas, las normas, las leyes que debemos seguir, e importantes también para tomar decisiones. La economía la ubicamos en los pies, por la importancia que tiene, porque ellos facilitan nuestra vida con planificación y organización. Un ejemplo de estos es Canadá, que tiene por su equilibrio social. Un país que pone en primer lugar la educación es un país con desarrollo. Luego, nos preguntamos, ¿cómo es que nosotros nos agrupamos como sociedad? Por la necesidad de sobrevivir, porque juntos producimos y generamos más recursos. Esto es el trabajo humano. Y todo esto es para nuestro bienestar, porque entre más seamos, más tareas podemos repartirnos y más, más funcionalismo podemos tener. Entonces, el ser humano desde la antigüedad se agrupó, y esto fue un impulso para que cambiara la historia. Un ejemplo de estos es cuando nosotros nos encontramos en una calle y estamos solos. No es lo mismo que cuando nosotros estamos acompañados con más personas. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a tener un sentido de inseguridad, más si estamos acompañados, ya no nos vamos a sentir así. Lo mismo sucede en las comunidades con con los acontecimientos de los últimos días relacionados con el clima, en donde comunidades tuvieron que unirse para un bienestar común. Entonces, vamos a recordar la actividad que hicimos todos a nivel de sociedad, a nivel grupal, en donde todos escogimos la sociedad perfecta. Buscamos a las personas con las mejores características para poder preservar la especie humana y para que todo funcionara. Entonces, todos participamos en esa actividad
y fue bastante gratificante porque logramos salvar el mundo. A continuación, la compañera Audrey Portilla nos va a comentar la unidad 2 sobre la cultura de masa. Con respecto a esta unidad, voy a referirme a 4 puntos centrales. Uno de esos es el rol y la norma en la comunicación. Primero, el rol, pues se refiere a las expectativas que la sociedad tiene sobre el comportamiento de un individuo, según su posición social. Entonces, si nos basamos en el ámbito académico, ¿verdad? En el ámbito educativo, podemos ver el rol del docente, que incluye ser un guía, ¿verdad? O un motivador. Y también poder ser un mediador del conocimiento. En el caso de la norma, son las reglas o bien las pautas, ¿verdad? Que van a regir cómo nos vamos a comunicar en diferentes contextos. Y estas normas pueden ser explícitas, por ejemplo, en el aula, ¿verdad? Nos podemos referir al uso del lenguaje que vamos a utilizar con los estudiantes, o también puede ser implícito. Por ejemplo, como cuando mantenemos el contacto visual al hablar. Entonces, si entendemos bien estas dinámicas, esto nos va a permitir que tengamos una comunicación más fluida, que sea de manera efectiva también y que los mensajes que vayamos a transmitir puedan cumplir su propósito dentro de un sistema social complejo, ¿verdad? Como al que pertenecemos. Otro de los puntos centrales es las dimensiones de la comunicación. Tenemos tres, pues una es la dimensión personal, ¿verdad? Que es cómo el mensaje puede afectar a un individuo. Por ejemplo, en el aula, cómo nuestra retroalimentación puede afectar a un estudiante, ¿verdad? Que lo puede tomar para bien o para mal, dependiendo cómo se lo digamos. La dimensión social sería esto más bien cómo el mensaje puede impactar a un grupo, ¿verdad? O a una comunidad. Entonces, podemos pensar en un mensaje inspirador que queremos dar a nuestros estudiantes para fomentar la colaboración en el aula. Y la última dimensión sería la cultural, que se refiere a los valores y las creencias que pueden influenciar en el significado de un mensaje que transmitimos. Entonces, con esto tenemos que ser sensibles a las diferencias culturales que existen. Otra de las temáticas que tratamos es lo de la sociedad de masas y cultura de masas. En el caso de la sociedad de masas, se refiere a una estructura social. Acá las relaciones son impersonales y también son mediadas por tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la televisión o las redes sociales que ahora están muy presentes en nuestra sociedad. Y en el caso de la cultura de masas, esta surge de este contexto que les menciono, donde los medios no solo transmiten información, sino que también van a tratar o logran más bien moldear valores, actitudes y también comportamientos en los individuos, ¿verdad? Y lo va a hacer de manera uniforme. Entonces, si esto lo vemos desde el contexto educativo, podemos ver cómo puede llegar a influenciar tanto de manera positiva como negativa, ya que podemos utilizarlo, ¿verdad?, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje porque como vemos en la imagen presente, este fue uno de los trabajos generadores que realizamos. Nosotros elegimos aspectos que sí han tenido un gran impacto en la sociedad y bueno, esto también se ha visto a través de las generaciones. Entonces podemos utilizar personajes, cadenas, hasta películas así, ¿verdad? Para poder representar ciertos conocimientos o para poder generar un pensamiento crítico en los estudiantes, pero si sabemos utilizarlo, porque el otro punto que sería que puede afectar de manera negativa es que se pueden generar estereotipos o también distraer a los estudiantes de ese pensamiento crítico que queremos generar. Por último, tenemos el docente como comunicador y cómo esto afecta en el aprendizaje. Entonces, en este contexto, ¿verdad? El rol del docente como comunicador se vuelve muy importante y tenemos que entender como docentes que el proceso de aprendizaje no es solo transmitir información o conocimiento, sino que también se basa en una comunicación efectiva y afectiva. Entonces, pues un buen docente va a tener que mediar entre estas influencias de la cultura de masas y también entre las necesidades educativas que pueden existir para fomentar este aprendizaje reflexivo y crítico. Y también tenemos que aprender a usar estrategias comunicativas que sean claras y también que sean empáticas para que los estudiantes puedan conectar con este contenido que les queremos transmitir y para que se sientan seguros de participar activamente en su proceso de aprendizaje. Con esto los dejo con nuestro compañero Justin, que va a empezar a hablar de la unidad 3. En este momento vamos a iniciar en relación al lenguaje
Y es que el lenguaje es aquella capacidad que hemos adquirido como sociedad en un proceso evolutivo. Esto quiere decir que a través de los tiempos, a través de los años, hemos ido conciliando y consolidando no solamente la parte emocional y afectiva, que fue muy importante en ciertos momentos de la historia, sino que a través de la historia hemos sido conscientes de nuestras necesidades materiales. Es decir, en nuestra relación con la sociedad, en su lenguaje encrático, que es esa relación de poder, esa relación discursiva, hemos modelado una forma discursiva, cultural, de atender a nuestra realidad. Es por esa razón que muchos autores señalan que la verdad es una construcción, una construcción que hemos ido asimilando. Y esa es una construcción que muchas veces ha servido lastimosamente para hacer mentiras, para hacer falacias, como decía Hannah Arendt, eh, y que terminamos de alguna u otra manera comprando esas verdades. Por lo tanto, tenemos que tener esa profunda responsabilidad del lenguaje en el que estamos usándolo en el aula. Tenemos que tener esa profunda responsabilidad de qué estamos dando y qué no estamos dando y ser conscientes de ello. En el trabajo generador con mis compañeras, logramos dimensionar que uno de los grandes errores que se está cometiendo a nivel nacional es el mal entendimiento de la palabra inclusión y cómo este daña profundamente las más entrañables células de la educación. Cómo esto perjudica en la salud del docente que tiene no solo que abordar en un aula diversa, sino un aula llena de problemas que no puede solucionar por sí mismo. A continuación, la compañera Chile nos va a comentar un poco más sobre la siguiente unidad. La siguiente unidad se trata del poder, ¿verdad? Tenemos como la capacidad de un individuo o de una organización para dirigir o influir en el comportamiento de las personas. En esta película, ¿verdad? La rebelión de la granja claramente nos ejemplifica un abuso de poder de parte del administrador de la granja, que en este caso Jones, en donde él menosprecia a sus animales, los reprime. Es toda una agresión, ¿verdad? Que reciben esos animales de comida, trato, etcétera, en donde el cerdo mayor, ¿verdad? Él trata de hacer una rebelión, en donde se da una frase muy impactante, ¿verdad? Que él dice, camarada, derroquemos al tirano y seremos libres, ¿verdad? Entonces, él tiende a ser un líder positivo, eh, hace una reunión, ¿verdad? Donde les vende la idea de que no tienen por qué aguantar esto, no tienen por qué seguir permitiendo este abuso. Todos se unen y llegan a la conclusión de que este señor se va y ellos son libres, ¿verdad? Luego llega otro líder negativo. ¿Con esto qué quiero decir? Que siempre en este curso, bueno, nos damos cuenta y en la vida real nos damos cuenta que siempre van a haber personas sí, que quieren abusar de nosotros, ¿verdad? De cierta manera. También en el caso que el trabajo que hicimos como comunidad, llevamos la vida real como fue el de Gabriel, ¿verdad? Un abuso por parte del padrastro que viola a la mamá de la bebé. Aquí se da un abuso psicológico, emocional, sexual, ¿verdad? En donde la víctima es menor de edad, que esto es una población vulnerable, ¿verdad? Siendo menor de edad, donde hay una manipulación, un abuso de poder grande, porque es un adulto versus una niña, ¿verdad? En la película La Ola también hay una manipulación bastante grande, donde hay un abuso de un puesto que tiene una persona para ejercer poder sobre sus estudiantes, ¿verdad? Nosotros como profesionales, futuros docentes, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado de cómo influenciamos a nuestros estudiantes. Ojalá sea de manera positiva, sin tocar temas sensibles. Debemos
hacer conciencia, ¿verdad? De que ellos son seres integrales, son seres individuales. No podemos hacer que ellos piensen como nosotros pensamos, ni que hagan lo que exactamente nosotros queremos, porque esa no es nuestra labor, ¿verdad? Nuestra labor es guiar, ser un mediador, un guía para los estudiantes, no ejercer un poder y aprovecharnos de que somos en ese momento el líder de los niños para aprovecharnos de eso y manipular a los niños. En esta película esto es grave, ¿verdad? Llega a tal punto el estudiante de quitarse la vida y todo. Entonces sí es bastante fuerte el ejemplo, pero en la vida real esto se da mucho también. Entonces ese sería nuestro video. Muchas gracias.